El aire era fresco, con un ligero toque de escarcha que se aferraba a las calles empedradas y a los tejados cubiertos con un suave polvo de nieve. Los aldeanos se afanaban, preparándose para las fiestas navideñas. Entre ellos se encontraba el peinado navideño local, una cita en el salón que se había convertido en una especie de tradición, un evento anual donde las mujeres del pueblo se reunían para una tarde de mimos y socialización. Era un encuentro conocido por las risas, los chismes y el intercambio ocasional de recetas navideñas. Dentro del salón, el cálido aroma del pan de jengibre recién horneado llenaba el aire, y el zumbido de los secadores de pelo junto al suave corte de las tijeras se mezclaba con la animada charla de los aldeanos. La señorita Marple, invitada por su querida amiga, la señora Gresham, había llegado temprano, como era su costumbre, para evitar la prisa. Se acomodó en una cómoda silla cerca del fondo, observando los procedimientos con discreto interés. Las señoras estaban de buen humor, intercambiando relatos de sus aventuras de compras y los últimos chismes del pueblo. Era el tipo de reunión al que la señorita Marple se había acostumbrado en sus años de observar la naturaleza humana. Como siempre, existía una sutil tensión entre ciertos miembros del pueblo, rivalidades tácitas, viejos rencores y miradas fugaces que solo la perspicaz señorita Marple podía detectar. La señora Gresham, quien dirigía el salón, estaba tan animada y alegre como siempre, supervisando las citas y ofreciendo bromas educadas a sus invitadas. A pesar de su encanto exterior, la señorita Marple siempre había percibido una corriente subterránea de estrés en su amiga. Había momentos en que parecía un poco demasiado ansiosa, un poco demasiado preocupada. La señorita Marple lo había notado esa misma mañana, mientras se saludaban fuera del salón, pero no insistió. Algunas cosas era mejor no decirlas, al menos por ahora. Al otro lado de la habitación, la señora Ellen Carrington cotilleaba con la señora Pratt, el rostro sonrojado por el calor del salón. La señora Carrington, una dama adinerada con lengua afilada y fama de protagonizar disputas públicas, provocaba con su sola presencia un aire de discordia. La señorita Marple se había fijado en su tono y en cómo la señora Pratt se había estremecido levemente cuando Carrington habló, aunque nada abiertamente se había dicho. Mientras la señorita Marple bebía su té, captó un breve intercambio entre la señora Gresham y el único hombre del salón, Tom, el peluquero, que se había mudado recientemente al pequeño Somerut. Hablaron en tonos suaves. Aunque sus palabras parecían bastante inocentes, la señorita Marple vio como las manos de la señora Gresham temblaban al entregarle un pequeño paquete. Los ojos de Tom parpadearon nerviosamente, aunque sonrió. Había algo en esa sonrisa, un matiz que la señorita Marple no pudo ignorar. La tarde continuó en su ritmo familiar hasta que la puerta se abrió con un tintineo y entró Marjorie Hawkins, una clienta habitual del salón. Marjorie era conocida por sus impecables modales y su buen gusto, pero hoy algo era diferente. Entró con paso ligero, los ojos inquietos, nerviosa. Saludó a la habitación con una sonrisa tensa. Su llegada, aunque no inusual en sí, pareció traer un frío inesperado a la estancia. La señorita Marple nunca había sido de las que creían en coincidencias, y la repentina y tensa presencia de Marjorie encendió en ella una alarma. Marjorie se dirigió a la silla junto a la señorita Marple, ofreciéndole un saludo mientras se acomodaba. Sus hombros estaban rígidos y sus manos apretadas con fuerza en el regazo. La señorita Marple la observó detenidamente, notando cómo sus ojos cambiaban constantemente, sin detenerse nunca en un solo punto. Había tensión en el ambiente ahora, una que antes no existía. El ruido del salón continuaba alrededor, risas, cortes de tijeras, el suave zumbido de los secadores de pelo. Pero para la señorita Marple todo parecía la calma antes de la tormenta. Algo se estaba gestando, algo que aún no podía precisar, pero lo sabía. Aquel evento que había comenzado como una inocente reunión social pronto se vería interrumpido por algo mucho más serio. Justo cuando la alegre señora Gresham llamaba a Marjorie para su cita, el incidente ocurrió. Un grito estridente rasgó el aire, silenciando la sala. El corazón de la señorita Marple dio un vuelco mientras se volvía instintivamente hacia la fuente del sonido. La señora Carrington se había quedado paralizada en la puerta, mirando con sorpresa algo justo fuera de la vista. Las demás mujeres se levantaron de un salto, sus murmullos convirtiéndose en frenéticos susurros. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron.
Ya había comenzado a reconstruir el rompecabezas en su mente. Había algo en el grito, algo en la reacción de la señora Carrington, que le indicó que el crimen ya había comenzado. Mientras los aldeanos corrían hacia la puerta para ver qué había sucedido, la señorita Marple dejó tranquilamente su taza de té sobre la mesa. Sabía que era hora de actuar. No había vuelta atrás. El grito aún resonaba en el aire frío, como una tormenta inesperada. Mientras los aldeanos se agolpaban en la entrada del salón, la señorita Marple permaneció serena, observando desde su silla, una imagen de dignidad en medio del caos. Podía oír el creciente murmullo de voces, la confusión. La señora Carrington fue la primera en reaccionar. Llegó a la puerta con el rostro pálido y demacrado. Ella había sido quien gritó y ahora jadeaba en busca de aire, como si el aliento mismo le hubiera sido arrebatado. «Es terrible», murmuró, apenas audible, mientras se aferraba al marco de la puerta para sostenerse. «¿Qué sucede, señora Carrington?», preguntó la señora Gresham, con la voz temblorosa, acercándose con las manos entrelazadas en un gesto nervioso. Fue la primera en reunir el valor para entrar a la habitación, seguida de varios otros, incluido Tom, el peluquero, cuyo semblante tranquilo se había transformado en una expresión de cautela. Marjorie Hawkins, aún sentada junto a la señorita Marple, se mantenía rígida, el rostro una máscara de ansiedad. No se había movido desde el grito, las manos aferradas con fuerza a los brazos de su silla, como si el movimiento mismo pudiera delatarla. «¿Qué ocurre?», preguntó finalmente la señorita Marple, su voz tranquila y mesurada, un contraste crudo con la energía frenética que llenaba la habitación. «Hay peligro. La señora Pratt», logró decir la señora Carrington, su voz vacilante por el miedo. «Está muerta». La sala quedó en silencio absoluto. La tensión que antes flotaba en el aire se transformó en algo más oscuro. Nadie lo había previsto. No hubo señal alguna de que algo así pudiera suceder. La señora Pratt, la dulce y charlatana mujer que siempre había sido el centro de los chismes del pueblo, era ahora el centro de todas las miradas horrorizadas. La mente de la señorita Marple entró en su acostumbrado modo de análisis. El crimen había ocurrido rápidamente, casi en silencio, en medio de la rutina. Su mirada se dirigió a la puerta donde la señora Carrington había estado de pie. «¿Cómo murió?», preguntó en voz baja. «Veneno», susurró la señora Gresham, con las manos temblando mientras se aferraba al borde de una mesa cercana. Había un frasco en su bolso, junto a su silla. Tan pequeño, tan fácil de pasar por alto. La señorita Marple arqueó una ceja. «Veneno, un arma sutil, a menudo subestimada, pero nada infrecuente en la calma engañosa de los pueblos pequeños. El frasco, probablemente una pequeña botella de alguna sustancia química, había pasado inadvertido para todos, excepto para el asesino. «Veneno», repitió Tom, con voz tensa e incrédula. «Aquí, entre nosotros, es imposible». «Lo vi», murmuró la señora Carrington, pálida. «Estaba en el suelo, junto a ella. Debió de estar ahí todo el tiempo y no lo noté. ¿Cómo pude no verlo?». La señorita Marple asintió lentamente, sus pensamientos alineándose como las piezas de un rompecabezas. «¿Quién estaba más cerca de la señora Pratt cuando se sintió mal?», preguntó con tono cortante, su voz atravesando el murmullo como una aguja. La sala volvió al silencio. Todos se miraban unos a otros, dudando, reacios a hablar. Finalmente, la señora Gresham rompió la tensión. Yo hablé con ella por última vez», dijo, con voz temblorosa. «Parecía bien. Le pregunté si quería té y dijo que no se sentía del todo bien, pero no quiso decir más». «¿Pudo haber sido un error?», preguntó la señorita Marple, moviendo la mirada lentamente alrededor de la habitación. «¿Podría haber tomado algo por accidente?». «No», replicó rápidamente la señora Carrington, con voz afilada. «Ella no habría cometido tal error. Era cuidadosa, metódica, una criatura de costumbres». La señorita Marple la observó con atención. Su reacción había sido demasiado rápida, demasiado firme. No dijo nada, prefiriendo dejar que las piezas cayeran por su propio peso. «Si no fue un accidente», murmuró pensativa, «entonces alguien aquí debe haber sido responsable». Se levantó lentamente. Su silla crujió sobre el suelo. Mientras avanzaba hacia el fondo de la sala,
Su mente ya examinaba las corrientes subterráneas del pequeño pueblo. Marjorie Hawkins había estado sentada más cerca de la víctima. Sus manos aún temblaban, y la señorita Marple se preguntó si aquello era genuino nerviosismo o algo más. Será importante observarlos a todos con atención, dijo con calma. Las respuestas no están en lo que se dice, sino en lo que se calla. Sus ojos recorrieron la habitación. Un leve movimiento aquí, una mirada furtiva allá. Las pistas ya comenzaban a revelarse. Solo era cuestión de tiempo antes de que pudiera unirlas todas. Afuera, la tarde proyectaba una suave luz dorada a través de las ventanas esmeriladas del salón navideño. El sonido de los carruajes rodando sobre los adoquines resonaba a lo lejos. Dentro, sin embargo, reinaba un incómodo silencio. La emoción festiva se había desvanecido, reemplazada por susurros apagados y miradas cargadas de sospecha. La señorita Marple, serena como siempre, observaba en silencio. Sabía que, entre risas, perfumes y tazas de té, un asesino acababa de mostrar su rostro. ¿Cómo sabemos que no fue solo un accidente?, preguntó alguien con voz temblorosa. El frasco aún está en el suelo, ¿no es así?, respondió la señorita Marple, su voz suave pero firme. Es poco probable que la señora Pratt hubiera transportado veneno por accidente. Hubo una larga pausa mientras los demás intercambiaban miradas inciertas. Los ojos de la señora Gresham parpadearon hacia el fondo de la habitación, donde se había encontrado el pequeño vial. En efecto, el frasco, continuó la señorita Marple, estaba a la vista, pero nadie lo había notado hasta que la señora Carrington gritó. Hizo una pausa, y sin embargo, ninguno de ustedes puede recordar quién era la persona más cercana a la señora Pratt justo antes del incidente, excepto usted, señora Gresham. La aludida asintió, ruborizada por una mezcla de culpa y miedo. Yo, no sé qué pensar. Nunca imaginé. Su voz se quebró, incapaz de continuar. No es lo que usted piensa, señora Gresham, dijo la señorita Marple con tono tranquilizador pero firme. Solo intentamos entender lo que sucedió. Cada detalle es importante. La habitación quedó sumida en un silencio incómodo. Las mujeres intercambiaron miradas, pero nadie habló. Los ojos de la señorita Marple recorrieron metódicamente cada rostro, observando las señales sutiles, las manos de Marjorie temblando en su regazo, la rigidez de Tom, el nerviosismo en los ojos de la señora Carrington. Todos ocultaban algo. ¿Pero qué? Se levantó y caminó hacia la mesa donde se había encontrado el vial. Una pequeña botella de vidrio, discreta, con la etiqueta borrosa. No estaba oculta. Quien la había dejado allí quería que se encontrara. Había algo teatral en su colocación, como si el asesino hubiera querido crear un espectáculo. Hay algo curioso en la posición de este frasco, murmuró la señorita Marple, agachándose con cuidado de no perturbar nada. No estaba escondido en absoluto. Si la intención fuera incriminar a alguien, lo habrían colocado fuera de la vista, no justo al lado de la silla de la señora Pratt. ¿Cree que alguien lo plantó?, preguntó Tom en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho. Es una posibilidad, respondió la señorita Marple, entornando los ojos mientras examinaba la botella. ¿Pero quién lo habría hecho? ¿Y por qué? Todavía no lo entiendo, dijo la señora Carrington con frustración. ¿Quién querría hacerle daño a la pobre señora Pratt? Siempre fue tan amable con todos. No estoy tan segura de eso, replicó la señorita Marple suavemente. La amabilidad puede ser una máscara. La verdad suele esconderse bajo la superficie, lejos de los ojos de quienes solo quieren ver lo agradable. Marjorie Hawkins alzó la vista bruscamente, pálida. La señorita Marple captó el leve temblor en sus ojos. Parece usted inquieta, señorita Hawkins, dijo con voz suave pero penetrante. ¿Hay algo que desee compartir? Marjorie tragó saliva con dificultad. Pero antes de que pudiera hablar, la señora Gresham intervino bruscamente. No puede simplemente acusar a la gente así, señorita Marple. Debemos esperar a la policía. Que ellos se encarguen de esto. La señorita Marple la miró con calma. No estoy acusando a nadie, señora Gresham. Solo intento comprender la situación, y a veces eso requiere mirar las cosas desde otro ángulo. No hace falta ser detective para notar que algo falla. Siempre falta algo en este pueblo, murmuró la señora Carrington amargamente, antes de aclararse la garganta.
Pero supongo que la señorita Marple tiene razón. No podemos simplemente sentarnos aquí e ignorar los hechos. Se oyó un murmullo de aprobación. La tensión crecía. El aire estaba cargado. Había miedo, sí, pero también algo más oscuro, una sensación de complicidad. No era solo temor al crimen, sino miedo a los secretos que podrían salir a la luz. No voy a especular sin pruebas, dijo la señorita Marple con voz firme, pero creo que es hora de saber más sobre la señora Pratt. Su muerte no fue un accidente, y no creo que haya sido un acto de violencia al azar. Debemos entender sus relaciones con los aldeanos. Quizás allí encontremos las respuestas. El silencio volvió a caer sobre la habitación, denso como una niebla. Cada persona parecía encogerse sobre sí misma, marcada por una silenciosa aprensión. Pero la señorita Marple ya podía sentir hacia dónde se dirigía la verdad. Los aldeanos se marcharon uno a uno, lanzando miradas furtivas por encima del hombro al salir al frío de la noche. La tensión era palpable. La señorita Marple permaneció, con sus pensamientos cuidadosamente ordenados y su mirada serena. Aún no había dicho todo lo que sabía. La señora Gresham fue la última en irse, deteniéndose en la puerta. «Me quedaré a cerrar con llave», dijo con voz distante. «No puedo dejar el lugar así». La señorita Marple asintió y se levantó lentamente. Había aprendido todo lo que podía por ahora, pero la inquietud persistía. Algo en ese pequeño pueblo no encajaba. «Me gustaría hablar con Marjorie Hawkins antes de irme», dijo. «Por supuesto», respondió la señora Gresham con rostro inexpresivo. «Está en el fondo». Marjorie no se había movido desde que todo comenzó. Seguía rígida, con las manos temblorosas y la mirada perdida. La señorita Marple se acercó y se sentó frente a ella. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó con voz baja. «No lo sé, señorita Marple», dijo Marjorie lentamente. Todo pasó tan rápido. Un momento estaba sentada, y al siguiente, estaba muerta. «No parece real». «No, no lo es», asintió la señorita Marple. «Pero la realidad siempre encuentra la forma de revelarse cuando menos lo esperamos». Marjorie bajó la mirada. Ella era amable, pero tenía sus secretos. No los conocía hasta después, pero últimamente estaba preocupada. Hablaba de cosas viejas, de arrepentimientos. A veces parecía atrapada. «¿Atrapada?», repitió la señorita Marple, agudizando la curiosidad. Marjorie asintió. «Sí, pero no pensé que alguien quisiera hacerle daño. No aquí, no en nuestro pueblo». La señorita Marple la observó en silencio, notando la vacilación en su voz. Sabía que la joven ocultaba algo, pero no era el momento de presionarla. «Te creo», dijo suavemente. «Pero recuerda, los arrepentimientos suelen estar ligados a lo que la gente oculta. Si recuerdas algo, por pequeño que sea, debes decírmelo». Marjorie negó lentamente con la cabeza. «No sé nada, señorita Marple. Lo juro». La señorita Marple le sonrió, una sonrisa dulce pero distante. «Está bien. Has pasado por una conmoción. Quizás los recuerdos vuelvan más tarde». Cuando la señorita Marple se levantó para marcharse, echó un último vistazo al salón. Había algo en el aire, una calma inquietante, demasiado perfecta. Afuera, las calles estaban desiertas. Caminó lentamente, procesando cada fragmento de conversación, cada mirada. Todo la llevaba a algún lugar, pero ¿a dónde? El nuevo barbero, Tom, había sido demasiado cauteloso, demasiado dispuesto a seguir a la multitud. La señora Gresham, demasiado serena. La señora Carrington, en cambio, la intrigaba. Su grito había sido tan repentino, tan teatral. ¿Podría haber sido una distracción calculada? Miss Marple aminoró el paso. Tendría que hablar con la señora Carrington de nuevo. Pronto. Y esta vez prestaría atención a cada palabra, a cada gesto. El misterio estaba lejos de resolverse, y ella, lejos de terminar. El aire de Little Somerford era húmedo y frío, impregnado de tierra y de los susurros persistentes de la tragedia reciente. El asesinato de la señora Pratt había sacudido al pueblo, pero la señorita Marple, siempre la paciente observadora, se sentía más decidida que nunca. Algo diminuto, un detalle insignificante que otros pasarían por alto, brillaba en su mente. Un hilo suelto que podía poner toda la investigación patas arriba.
y mientras se dirigía hacia la plaza del pueblo, donde la esperaba la señora Carrington, la señorita Marple supo que la verdadera revelación estaba a punto de comenzar. La mujer se había mostrado algo evasiva el día anterior, pero la señorita Marple sabía cómo leerla. Había más en ella de lo que parecía haber dejado entrever. Su comportamiento frenético, sus reacciones rápidas, todas dirigidas hacia una sola cosa, ocultaba algo. Cuando la señorita Marple llegó a la plaza, vio a la señora Carrington de pie junto a la fuente del pueblo, con las manos entrelazadas frente a ella. Era la imagen misma de una viuda angustiada. Sin embargo, la señorita Marple podía percibir el control y la deliberación con que se mantenía erguida. La forma en que sus ojos se movían rápidamente de lado a lado, la tensión en su mandíbula, era como si estuviera esperando algo, o a alguien. «Buenos días, señora Carrington», dijo la señorita Marple, con voz educada pero fría. «Espero no estar interrumpiendo». La señora Carrington le dedicó una sonrisa forzada, aunque sus ojos eran mucho menos cálidos. «En absoluto, señorita Marple. Supongo que desea hablar de la pobre señora Pratt». «En efecto», respondió la señorita Marple, dando un paso más cerca, pero manteniendo la distancia. «Hay algunas cosas que han estado en mi mente, algunos detalles que parecen fuera de lugar». La mirada de la señora Carrington se agudizó, aunque mantuvo la compostura. «Me temo que no sé a qué se refiere. La pobre mujer ha muerto. Es una tragedia, una que nunca podremos comprender». «Lo acepto», dijo la señorita Marple en voz baja, estudiando el rostro de la mujer, «pero a veces, para comprender una tragedia, primero hay que mirar lo que no se está diciendo. La señora Pratt, como usted sabe, no era tan popular como algunos podrían pensar». Ante esto, la señora Carrington endureció ligeramente su postura. «No creo entender lo que insinúa, señorita Marple. La señora Pratt era perfectamente amable. Sí, tenía sus manías, pero había cosas bajo la superficie. ¿No es así?», interrumpió la señorita Marple con delicadeza, sin darle tiempo a la señora Carrington para esconderse tras sus amabilidades. La señora Pratt no era la única que guardaba secretos. Los labios de la señora Carrington se entreabrieron, como para hablar, pero los cerró de nuevo rápidamente. «No sé a qué se refiere, señorita Marple». La señorita Marple le dio una pequeña sonrisa cómplice. «Nunca he sido de las que se lanzan a conclusiones, señora Carrington, pero si me fijo en las cosas. Cosas como un trozo de tela encontrado junto a la puerta del salón, un hilo enganchado en la perilla que no correspondía al vestido de la señora Pratt. Un pequeño detalle, pero suficiente para preguntarse quién estaba verdaderamente más cerca de ella en sus últimos momentos». El rostro de la señora Carrington palideció. Dio un paso atrás, luego recuperó rápidamente su calma. «No entiendo qué está intentando decir», dijo, deteniéndose. Sus ojos se movieron nerviosamente a su alrededor. «¿Cree que yo tuve algo que ver con eso?». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. «Creo que usted sabe más de lo que deja ver, señora Carrington, pero también creo que no quiere quedar atrapada en una mentira. Por eso está aquí, manteniendo la distancia». La señora Carrington dio otro paso atrás y se dio la vuelta. «Se equivoca. No tengo ni idea de qué está hablando». Su voz tembló, pero rápidamente se aclaró la garganta. «Tengo que irme». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la señora Carrington ya caminaba a paso ligero. Al alejarse, sus tacones resonaron con fuerza contra los adoquines. La señorita Marple se quedó inmóvil por un momento, observando la figura que se alejaba. Tenía buen ojo para leer a la gente, y la inquietud que sentía en la señora Carrington distaba mucho de ser normal. Su intento de rechazar las insinuaciones había sido demasiado rápido, demasiado defensivo. Allí había una pista, una que sugería que la viuda sabía mucho más de lo que había dejado entrever. ¿Pero qué era? Con una expresión pensativa, la señorita Marple se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso al salón. Había algo más que la inquietaba, una sensación que no podía sacudirse. El hilo, la tela. Quizá ese era el eslabón perdido. Quizá ese pequeño trozo de tela podría deshilachar todo el caso. Mientras caminaba, su mente trabajaba incansablemente. Tenía que actuar con cuidado. En un pueblo como Little Summerford, todos tenían algo que esconder,
y a veces incluso los detalles más pequeños podían conducir a la verdad más explosiva. Pero la señorita Marple comenzaba a darse cuenta de que la verdad, como siempre, era mucho más compleja que la apariencia de inocencia. Las calles tranquilas, las acogedoras casitas, el parque del pueblo, todo escondía una red de secretos, cada hilo más enredado que el anterior. Tras su breve encuentro con la señora Carrington, la señorita Marple fue directamente al salón, con la esperanza de examinar el hilo que había encontrado en la puerta más de cerca. La tela, se dio cuenta ahora, era una pieza crucial del rompecabezas. No había formado parte del vestido de la señora Pratt, tal como ella había supuesto inicialmente. El material era demasiado fino, demasiado caro, y había algo en la forma en que se había enganchado en el pomo de la puerta que sugería que había sido colocado allí deliberadamente. Tal vez como una pista sutil, o tal vez para engañar. Dentro del salón, la señora Gresham ya la esperaba. Su rostro estaba demacrado, sus ojos nublados por la preocupación. Los acontecimientos de la noche anterior habían dejado una clara huella en ella. Alzó la vista hacia la señorita Marple cuando ésta entró, pero al principio no dijo nada. Se hizo un silencio incómodo entre ambas, como si las verdades no dichas flotaran suspendidas en el aire. «Buenos días, señora Gresham», dijo la señorita Marple en voz baja, con un tono tranquilo pero inquisitivo. «Confío en que se encuentre bien». «Me las arreglo», respondió la señora Gresham con voz tensa, enderezando una pila de revistas sobre el mostrador, como si así pudiera concentrarse en algo más que en los sucesos de la noche pasada. «Pero, señorita Marple, no puedo evitar preguntarme, ¿cree que alguno de nosotros podría haberlo hecho?» La señorita Marple la estudió por un momento. La señora Gresham no era ninguna tonta, y ella lo sabía. La mujer ocultaba algo. ¿Pero qué? Aún no podía decirlo. ¿Hay alguien en esta habitación, tal vez, que esté demasiado ansioso por desviar las sospechas?, preguntó la señorita Marple en voz baja, acercándose. «O quizá alguien que ha estado intentando encubrir sus propias huellas». La señora Gresham se estremeció al oír esas palabras. Sus ojos se abrieron ligeramente. «No estoy segura de qué quiere decir». La señorita Marple guardó silencio por un momento, dejando que el peso de su pregunta quedara suspendido en el aire. Luego volvió a hablar, con voz baja pero deliberada. «Sabe más de lo que dice, señora Gresham. El estrés que siente va más allá de un simple asesinato. Está intentando proteger a alguien, ¿verdad?» El rostro de la señora Gresham palideció y dio un paso atrás. «No sé de qué está hablando», susurró. «Solo intento mantener las cosas en orden. Este desorden es demasiado para soportar. La policía llegará pronto. Ellos lo resolverán». «Quizá», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero no todo puede resolverse solo con la policía. A veces hay que prestar atención a los pequeños detalles, a las cosas que otros pasan por alto. La señora Pratt no fue simplemente asesinada por veneno. Fue cuidadosamente colocada». La señora Gresham parpadeó, apretando los labios. «¿Colocada? ¿Qué está insinuando? Piénselo, señora Gresham». La tela del vestido de la señora Pratt, tal como se encontró en la puerta, las sutiles señales de una lucha. Nada obvio, pero suficiente para sugerir que la señora Pratt no fue solo víctima de un accidente o de un envenenamiento casual. Ella fue el objetivo. La señorita Marple hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Y hay quienes sabían más de lo que dejan ver. La señora Gresham permaneció en silencio, las manos temblorosas mientras jugueteaba con la manga de su cardigan. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia la puerta. «Creo que alguien más también lo sabe». Antes de que la señora Gresham pudiera responder, la puerta se abrió y entró Tom, el joven peluquero. Sus ojos se movían nerviosamente entre las dos mujeres antes de hablar, con voz tensa. «Señorita Marple, yo». Se detuvo bruscamente, como si no estuviera seguro de cuánto debía revelar. «No quería interrumpir, pero anoche escuché algo sin querer, algo que podría ser útil». La expresión de la señorita Marple se suavizó, su curiosidad al máximo. «Adelante, Tom». El joven dudó, luego bajó la voz. «Se trataba del frasco, del veneno. Sé que no debería haberlo hecho, pero escuché a la señora Carrington hablando con alguien en la trastienda. Preguntaba cuánto se necesitaría para matar a alguien, solo para asegurarse». Tragó saliva con dificultad,
visiblemente incómodo. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me pregunto si ella tuvo algo que ver con ello. La mente de la señorita Marple encajó las piezas con precisión. La señora Carrington había sido demasiado a la defensiva, demasiado ansiosa por distanciarse de cualquier sospecha. Y ahora parecía claro que había estado más implicada de lo que nadie había imaginado. Eso es muy interesante, dijo la señorita Marple en voz baja. Gracias, Tom. Me has dado mucho en qué pensar. Tom asintió, aliviado de haber compartido lo que sabía. Solo quería ayudar. No sé cuánto significa, pero fue lo que oí. Pensé que podría ser importante. Lo es, aseguró la señorita Marple, con la mirada fija en la puerta por donde la señora Carrington había huido el día anterior. Y nos ayudará a armar las piezas de este rompecabezas. Cuando Tom salió de la habitación, la señorita Marple se volvió hacia la señora Gresham, cuyo rostro ahora se había vuelto completamente blanco. La verdad empieza a salir a la luz, dijo en voz baja. Y creo que ha llegado el momento de enfrentarse al verdadero asesino. El aire matutino había cambiado. Era más frío. Y mientras la señorita Marple regresaba a la plaza del pueblo, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Las piezas iban encajando poco a poco. La reticencia de la señora Gresham, la nerviosa confesión de Tom, y el comportamiento cada vez más extraño de la señora Carrington. Pero el misterio distaba mucho de estar resuelto. Cada giro revelaba otra capa del crimen, otra pista que había pasado desapercibida para los demás. La señorita Marple pasó la mañana repasando sus pasos, revisando cada detalle, cada conversación. La señora Carrington había sido más que una mujer en apuros. Era una mujer que ocultaba algo, algo mucho más oscuro que el dolor de perder a un ser querido. No eran solo los susurros sobre el veneno. Era su forma de comportarse cuando la señorita Marple la confrontó. Había algo en sus ojos, algo fugaz pero revelador. Tenía que actuar con rapidez. Cuanto más tiempo pasaba, más habitantes del pueblo comenzaban a creer que conocían la respuesta. Algunos murmuraban sobre la implicación de Tom, otros, sobre el comportamiento exagerado de la señora Gresham. Los rumores corrían como la pólvora, y pronto bastaría una palabra mal dicha para culpar a la persona equivocada. Al llegar a la plaza, la señorita Marple se detuvo frente al viejo roble, donde se publicaban los avisos del pueblo. Una multitud se había reunido frente al tablón de anuncios. La policía por fin había llegado. Pero lo que captó la atención de la señorita Marple no fueron los oficiales ni los aldeanos que murmuraban, sino la pequeña nota prendida al tablón, una nota que no estaba allí el día anterior. Una nota escrita con una caligrafía elegante. Lo sé. La verdad. Hablaré pronto. Pero cuidado. Los secretos son mucho más peligrosos de lo que crees. La nota no estaba firmada. A la señorita Marple se le aceleró el corazón. Fue una advertencia, un desafío, en realidad, dirigido a ella. Pero ¿quién se atrevería a enviar ese mensaje? ¿Y qué consecuencias podría significar? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, vio al oficial Hall acercándose con el rostro tenso. La postura militar del hombre sugería que prefería la acción a la charla informal, pero ni siquiera él pudo reprimir el aire de incertidumbre que se aferraba a su semblante. «Señorita Marple», saludó Hall, con voz tranquila pero con un dejo de preocupación. «Espero poder hablar con usted sobre la investigación. Estoy segura de que tiene algunas preguntas, oficial», respondió la señorita Marple con voz suave. «Pero antes de hablar de nada, me pregunto si ha visto la nota». Los ojos de Hall se dirigieron rápidamente al tablón de anuncios, y frunció el ceño. «Sí, la he visto. Es extraño. No sé quién escribiría algo así, pero está claro que alguien está intentando dirigir la investigación. ¿Pero quién? Eso es precisamente lo que pretendo averiguar, señorita Marple», dijo, con la mirada fija en la nota. «¿Cree que es una pista, o simplemente un intento de engañarnos?» «No estoy segura», respondió la señorita Marple, entrecerrando los ojos. «Pero tengo una sospecha. Y no soy la única. Pensando en ello», añadió, «es posible que la señora Gresham sepa más de lo que deja entrever. Su comportamiento anoche fue demasiado controlado, casi como si intentara mantener algo oculto. Pero sigo trabajando en ello». La señorita Marple asintió lentamente.
Las ruedas de su mente giraban sin descanso. La señora Gresham ha estado bajo una presión extraordinaria, dijo con calma, pero me inclino a pensar que no es la autora de esta nota. Quien la escribió es alguien que quiere permanecer en las sombras, aunque desea ser notado. El viento arreció, haciendo susurrar las hojas del árbol, como si respondiera a las reflexiones de la señorita Marple. Se quedó allí un momento más, pensando. Todo es un juego, ¿sabe? Dijo en voz baja, casi para sí misma. Un juego en el que todos tienen una mano que jugar, pero nadie está seguro de quién será el ganador. El oficial Hall la miró con el rostro inescrutable. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que este crimen va más allá de una simple muerte, respondió la señorita Marple con voz firme. Se trata de secretos, de quien puede conservarlos, quien puede manipular la verdad y quien está lo suficientemente desesperado como para arriesgarlo todo por proteger los suyos. Sus ojos penetrantes recorrieron el pueblo, observando cada detalle. La multitud que se arremolinaba a su alrededor, los susurros apresurados, los aldeanos con rostros tensos de miedo. Ahora podía verlo. Las grietas en la apacible apariencia de Little Somerford estaban por todas partes. Pero fue la señora Carrington quien destacó más. Siempre le habían temblado las manos levemente cuando la señorita Marple habló con ella ayer. Y había sido la forma en que se estremeció al oír mencionar el veneno lo que llamó su atención. Y ahora, la nota. Era un reto. Sí, pero también una advertencia. Alguien estaba jugando con fuego. La señorita Marple tenía la sensación de que, en las próximas horas, se vería obligada a afrontar ese desafío de frente. Creo que necesitamos hablar con la señora Carrington otra vez, dijo con firmeza, alejándose de la plaza. Pero antes, hay una cosa más que debo hacer. Podía sentir el peso del momento. Todo comenzaba a converger, y con cada paso las piezas del rompecabezas se encajaban lentamente. ¿Pero quién había escrito la nota? ¿Y qué significaba exactamente? La señorita Marple aún no lo sabía, pero se estaba acercando. Las festividades navideñas se aproximaban, pero el júbilo casi se había desvanecido bajo las sombras de la sospecha que ahora se cernían sobre el pueblo. El asesinato de la señora Pratt había inquietado a todos. Sin embargo, la nota, ese mensaje crítico fijado en el tablón de anuncios, fue el verdadero catalizador que impulsó a la señorita Marple hacia adelante. Su mente trabajaba a plena capacidad ahora. Las piezas del rompecabezas encajaban una a una, aunque la imagen seguía borrosa, incompleta. Tenía una corazonada, una teoría, pero aún no era momento de sacar conclusiones. Era hora de tender una trampa. La señorita Marple conocía bien la naturaleza humana. Cuando se enfrentan a la verdad, algunas personas entran en pánico. Otras se ponen a la defensiva. Algunas, incluso, desesperan. Y fue en esos momentos de emoción intensificada cuando la verdad podía deslizarse, a veces, involuntariamente. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde esa mañana se había visto a la señora Carrington hablando con algunos aldeanos. La postura de la viuda era rígida. Su mirada nerviosa iba y venía. El aire a su alrededor parecía denso, cargado de culpa. Era como si intentara mantener algo oculto. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. Cuanto más trataba la señora Carrington de evitar la verdad, más cerca estaba ella de encontrarla. La señorita Marple se acercó lentamente, procurando que sus pasos fueran ligeros y silenciosos. Había aprendido que personas como la señora Carrington respondían mejor a la calma que a la confrontación. Lo último que quería era forzar una confesión prematura. «Buenas tardes, señora Carrington», la saludó con voz educada pero firme. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer». Los ojos de la viuda se abrieron rápidamente, y solo por un instante. La señorita Marple percibió un leve destello de pánico en ellos. La mujer intentó ocultarlo con una sonrisa forzada, pero ya era tarde. «No estoy segura de qué más puedo añadir, señorita Marple», dijo Carrington con tono forzado. «Debe entender que no estoy en condiciones de hablar de estas cosas ahora. Todo el pueblo está en vilo, y yo. Lo entiendo, señora Carrington», interrumpió la señorita Marple con voz suave pero insistente. «Pero hay algo que debo preguntarle. Algo que me ha estado molestando desde que supe de la muerte de la señora Pratt». La señora Carrington se enderezó, tensa. «¿Qué es?» «Hay algo extraño en la forma en que reaccionó ayer», dijo la señorita Marple.
dando un paso más cerca. Su respuesta a la noticia fue exagerada. ¿No cree? Un poco demasiado dramática. Tal vez. Parecía más preocupada por cómo la percibían los demás que por la pérdida en sí. La mandíbula de la señora Carrington se tensó. Giró la cabeza, evitando la mirada inquisitiva de Marple. No está en lo cierto, dijo en voz baja, pero cortante. Estaba molesta, por supuesto. ¿Quién no lo estaría? La señora Pratt formó parte de este pueblo durante años. Todos hemos perdido algo con su muerte. La señorita Marple la observó atentamente, notando cada cambio en su expresión, cada vacilación en su voz. Era evidente que la viuda estaba incómoda. Cuanto más continuaba la conversación, más nerviosa se volvía. Tiene razón, dijo Marple con calma. Debió de ser difícil, especialmente considerando su historia con ella. La señora Carrington se paralizó. ¿Historia? ¿Qué historia? Oh, seguro que no es nada. Solo escuché una conversación, continuó Marple, ligera. Usted hablaba con alguien sobre la señora Pratt, ¿verdad? Sobre cosas que quizá el resto del pueblo desconoce. Viejas heridas, tal vez. Los ojos de la señora Carrington se desviaron. Sus manos empezaron a temblar a los costados. Marple notó cómo su respiración se aceleraba, cómo su compostura comenzaba a resquebrajarse. Ya le he dicho todo lo que sé, respondió la viuda, con voz demasiado aguda. No tengo nada más que decir. No sé qué quiere de mí. La señorita Marple se inclinó un poco, sus ojos afilados. Lo que quiero, señora Carrington, es la verdad. Usted ha estado ocultándome algo, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con la señora Pratt. Creo que sabe exactamente lo que ocurrió aquella noche, y creo que ha estado tirando de las cuerdas desde las sombras. El silencio se alargó, pesado, hasta que finalmente la viuda habló en un susurro tembloroso. Se equivoca, dijo, con las manos temblando. No quise que sucediera así. Entonces dígame qué pasó, insistió Marple con dulzura. Dígame la verdad. La señora Carrington cerró los ojos, como si se preparara para lo inevitable. Cuando los abrió, su mirada era resignada, pero su voz, firme. La señora Pratt, ella sabía demasiado, susurró. Sabía sobre el dinero, sobre la herencia que estaba ocultando. No quería que nadie lo supiera. No pensé que lo haría, pero me equivoqué. Iba a arruinarlo todo. El corazón de la señorita Marple latió con fuerza, aunque su expresión permaneció serena. Las piezas encajaban. Así que la mató, dijo con calma. Los ojos de la viuda se llenaron de lágrimas. No quise hacerlo, sollozó. Solo quería asustarla, hacer que retrocediera. Pero el veneno era más fuerte de lo que creí. Se lo bebió y no pudo continuar. La señorita Marple asintió lentamente, aceptando la confesión. Nos aseguraremos de que comparezca ante la justicia, señora Carrington, dijo en voz baja. Pero este pueblo debe aprender una lección sobre hasta dónde puede llegar alguien para proteger sus secretos. Más tarde, con una taza de té entre las manos y el calor del fuego contrastando con el aire fresco del atardecer, la señorita Marple reflexionó. La confesión había respondido a muchas preguntas, pero también había abierto otras. El motivo era claro: codicia, miedo, desesperación, pero la verdad rara vez era tan simple. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los últimos rayos de luz desaparecían tras el horizonte. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Las piezas encajaban, pero faltaba una más, la nota. Siempre había sospechado que aquel mensaje críptico no era solo una advertencia, sino un desafío. El asesino había intentado confundirla, dejar una pista falsa. Pero ahora, en la quietud de la noche, Marple lo comprendió. La nota fue el último intento desesperado de manipular la investigación, de desviar la atención. Y había fallado. Llamaron suavemente a la puerta. La señorita Marple dejó su taza y se levantó para contestar. Ella ya sabía quién sería, incluso antes de llegar a la puerta. «Buenas noches, oficial Hall», dijo, saludándolo mientras se hacía a un lado para dejarlo pasar. «Buenas noches, señorita Marple», respondió él con tono cauteloso. «Pensé que me pasaría por aquí. He oído las noticias. Hemos detenido a Carrington, pero sospecho que ya lo sabía». «Sí»,
dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. Pero sospecho que estás aquí por algo más que un simple informe sobre el arresto de la señora Carrington. Hal dudó un instante antes de asentir. No puedo evitar preguntármelo. Señorita Marple. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo dedujo? Hemos estado persiguiendo callejones sin salida durante días, pero parece que usted sabía exactamente dónde mirar. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. No se trata de saber, oficial Hal, dijo con calma. Se trata de ver lo que los demás eligen pasar por alto. La gente esconde cosas a plena vista, a menudo en sus propios comportamientos, sus palabras, sus acciones. La señora Carrington se delató a sí misma con la forma en que reaccionó al oír mencionar el nombre de la señora Pratt. Pero no fue solo eso. También fue la nota que me dejó. Hal arqueó una ceja. ¿La nota? ¿Cree que eso está relacionado con el asesinato? Por supuesto, respondió la señorita Marple, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su propósito era desviarme del camino, confundirme, pero al final solo confirmó lo que ya sabía. La señora Carrington no actuaba sola, no enteramente. Intentaba borrar sus huellas, pero dejó tras de sí un rastro, como todos lo hacen. Ya veo, dijo Hal, pensativo. Pero, ¿a qué viene tanto teatro? ¿Por qué hacer todo el espectáculo con una nota? Porque la señora Carrington no intentaba simplemente salirse con la suya tras un asesinato, respondió la señorita Marple con voz firme. Intentaba controlar la narrativa. Necesitaba parecer inocente, mantener la apariencia de una viuda afligida, mientras continuaba manipulando la verdad. Esa nota fue su último intento de desviar la investigación de ella misma. Hal asintió lentamente. Puedo verlo ahora. Siempre ha estado tratando de culpar a alguien más. ¿Pero qué hay de los otros? Tom, la señora Gresham, ¿tenían alguna implicación? No directamente, dijo la señorita Marple entrecerrando los ojos, pero cada uno de ellos desempeñó un papel en el plan de la señora Carrington. El nerviosismo de Tom, la abrumadora culpa de la señora Gresham, eran señales de que estaban atrapados en algo que no comprendían del todo. No tiraban de los hilos, pero formaban parte de la red. ¿Y el veneno? Preguntó Hal, frunciendo el ceño. ¿Cómo lo consiguió? Los labios de Marple se curvaron en una leve sonrisa. Una pregunta que yo misma me he hecho. Es un veneno raro, difícil de obtener sin llamar la atención. Pero creo que la señora Carrington recibió ayuda de alguien dentro del pueblo, alguien dispuesto a conseguirlo por ella. Los ojos de Hal se abrieron de par en par. ¿Cree que alguien más la ayudó? Sí, respondió la señorita Marple. Aún no sé quién, pero lo descubriremos. El veneno no aparece de la nada. Hal se puso de pie con expresión reflexiva. Volveré a la estación a ver qué puedo averiguar. Pero confío en usted, señorita Marple. Si dice que hay algo más detrás de todo esto, la creo. Gracias, oficial Hal, dijo ella con suavidad. Pero recuerde, este caso está lejos de estar cerrado. Siempre hay más allá de la superficie. Y no siempre los que parecen más obvios son los verdaderamente culpables. Hal se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa, señorita Marple. Mencionó la nota. ¿Qué significaba exactamente la parte sobre los secretos siendo más letales de lo que creemos? La mirada de la señorita Marple se suavizó. Significa, oficial Hal, que en este pueblo nadie es tan inocente como parece. Los secretos de la señora Carrington han quedado al descubierto, pero siempre hay más. Y la verdad, como sabe, rara vez es tan sencilla como aparenta. Dicho esto, la señorita Marple cerró la puerta tras él. Su mente ya giraba hacia el siguiente paso de la investigación. El rompecabezas estaba casi completo, pero aún quedaban hilos por tirar. Y, como siempre, sería la señorita Marple quien lo hiciera. El arresto de la viuda había calmado las mentes más inquietas, pero las repercusiones del crimen aún no se habían asentado. El pueblo, antaño vibrante con el murmullo de la vida cotidiana, ahora se sentía más silencioso, como si contuviera la respiración esperando el siguiente movimiento. La señorita Marple pasó los últimos días observando cuidadosamente a los aldeanos. Muchos se contentaban con creer que el caso estaba cerrado, pero ella sabía que las apariencias engañan. La confesión de la señora Carrington había levantado el velo de una parte del misterio, pero no era la pieza final.
Aún quedaban cosas por decir, y las consecuencias de lo ocurrido eran más profundas de lo que nadie imaginaba. Ya era tarde cuando la señorita Marple decidió visitar la plaza del pueblo una vez más. Había oído que algunos de los aldeanos más prominentes se reunían para analizar el resultado del caso. No tenía intención de participar, pero sabía que sería la oportunidad perfecta para observar y quizá aprender algo nuevo. Al acercarse, vio a la señora Gresham de pie junto a la fuente, hablando en voz baja con Tom. El joven parecía incómodo. Sus ojos se movían nerviosos, como si las palabras de la señora Gresham lo oprimieran. La mirada de la señorita Marple se detuvo en ellos un instante antes de dirigirse hacia el banco bajo el viejo roble. Sabía que, a veces, lo mejor que podía hacerse era observar y esperar, dejando que la gente se revelara por sí misma. «Señorita Marple», llamó una voz detrás de ella. Se giró y vio a la señora Carrington de pie en la entrada de la plaza. Su vestido, antes impecable, estaba ahora algo desordenado, y su expresión era sombría. «¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó. La señorita Marple estudió a la viuda con calma. Ya no había desafío en sus ojos, solo una resignación cansada. Su arrogancia anterior se había desvanecido, sustituida por una quietud digna y una fragilidad palpable. La detective podía sentir en ella el deseo de redención, aunque sabía que el peso de lo hecho nunca desaparecería del todo. «Por supuesto, señora Carrington», dijo, asintiendo hacia un banco cercano. «Sentémonos un momento». Caminaron juntas en silencio. Cuando se sentaron, el espacio entre ambas se llenó de palabras no dichas. Durante largo rato, ninguna habló. La señorita Marple le concedió a la viuda el tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos. «He estado pensando mucho en lo que pasó», dijo al fin la señora Carrington, con voz baja y cansada. «En la señora Pratt, en el pueblo. Nunca pretendí que llegara tan lejos». «Pocas lo hacen», respondió la señorita Marple con suavidad, observándola atentamente. «Pero a veces las consecuencias de nuestros actos son inevitables, y lo que intentamos ocultar puede herir a muchos más de lo que imaginamos». Las manos de la viuda se apretaron en su regazo. «Pensé que, si podía mantener la verdad fuera de la luz, estaría a salvo. No me di cuenta de que, al intentar protegerme, estaba lastimando a otros. A menudo confundimos el control con la seguridad», reflexionó la señorita Marple, «pero mientras más intentamos aferrarnos a él, más riesgo corremos de perderlo todo». La viuda suspiró, bajando los hombros. «Nunca quise matarla. La señora Pratt era difícil, sí, pero no deseaba su muerte. Cuando se enteró de la herencia, cuando comenzó a hacer preguntas sobre el dinero, me asusté. No pensé con claridad. El miedo puede llevarnos a hacer cosas impensables», dijo la señorita Marple, su tono firme pero compasivo. «Pero eso no justifica lo que hiciste. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie». Miss Marple se volvió hacia él, su mirada firme. «No, no lo harán. Pero las cicatrices se desvanecen, como siempre. El tiempo cura todas las heridas, aunque nunca las borra del todo». «Es cierto», dijo Hal en voz baja, girándose de nuevo hacia ella. «Pero hay algo que no logro comprender del todo». «La nota», respondió Miss Marple con una sonrisa leve, sus ojos brillando con un toque de misterio. «Sí, la nota fue, en efecto, un último intento desesperado por engañarme. Pero también reveló algo importante, que alguien más estuvo involucrado en la obtención del veneno. Fue un desafío, una maniobra para desviar las sospechas del verdadero culpable. Pero al final, solo confirmó lo que ya sabía, que la señora Carrington no trabajaba sola». Hal frunció el ceño. «Pero nunca conseguimos la identidad de la persona que la ayudó, ¿verdad? Nunca supimos quién le dio el veneno». Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia la ventana. El sol poniente proyectaba un dorado matiz a través de la habitación. «No, nunca lo hicimos», respondió. «Y tal vez ese sea el misterio final, uno que permanecerá sin resolver». Hal suspiró profundamente. «Entonces, el caso no está completamente cerrado. Siempre hay esa pregunta que persiste». La sonrisa de la señorita Marple era tenue, pero sabía. «Sí, Hal. Esa es la verdad de cada misterio. Incluso cuando creemos haber encontrado todas las respuestas, siempre hay algo más bajo la superficie. Pero no son las incógnitas lo que importa,
sino las decisiones que tomamos con el conocimiento que tenemos. La señora Carrington enfrentó las consecuencias, y al final, eso es lo que cuenta. Hal guardó silencio por un momento, absorto en sus palabras. Supongo que nunca lo había pensado así, dijo finalmente. Miss Marple se puso de pie lentamente y caminó hacia la chimenea. Tomó un pequeño abrecartas del manto, girándolo entre sus dedos mientras hablaba. Ya ve, Hal, cada pueblo tiene sus secretos. Incluso los más perfectos esconden rincones oscuros. Pero son las personas que eligen sacar esos secretos a la luz quienes moldean el curso de la historia. Y son sus decisiones las que determinan si la paz puede ser restaurada por completo. Hal la miró con una mezcla de asombro y respeto. Creo que ahora lo entiendo. Tenía razón desde el principio. Miss Marple se giró para mirarlo, sus ojos cálidos pero intensos. No se trata de tener razón, Hal. Se trata de ver la verdad, incluso cuando está oculta tras capas de engaño, y aceptar que, a veces, la verdad completa es algo que tal vez nunca sepamos. Hal asintió en silencio. Cuando se marchó, la señorita Marple regresó a su silla junto al fuego. El suave crepitar de los leños llenaba la habitación. El caso se había cerrado, pero las lecciones permanecían. Al final, el pequeño Somerford sanaría y el pueblo seguiría adelante. Pero la señorita Marple sabía que algunas verdades, por muy cuidadosamente ocultas que estén, siempre persistirían, como sombras que nunca desaparecen del todo.